Continuar con eso, quiero cerrar ya lo que es ese gran plan inicial de salvación con lo que es el nuevo nacimiento. ¿Ya? Quizás te parezca un concepto desconocido, o a lo mejor has escuchado de él, pero si no, yo te voy a explicar un poco lo que es el nuevo nacimiento. No sé si te acuerdas cuando Jesús eh, está, cierto, con sus apóstoles o con sus discípulos y la multitud, y vienen niños hacia él a tocarlo, a jugar con él, y los apóstoles le empiezan a hacer a un lado, y Jesús le dice: dejad a los niños venir a mí y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no se haga así como uno de estos pequeñitos no podrá entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Ahí hay una profundidad, hay una verdad espiritual muy grande, y que si la analizamos la vamos a entender. Y a eso es lo que quiero ir. No sé si también recuerdas, hay un, hay un pasaje donde un fariseo va de noche a Jesús, un doctor de la ley, ¿cierto? Un religioso de esa época, y va para que nadie lo vea, porque creyó en Jesús, creyó en que él era el Mesías, ¿cierto? Creyó en que él era enviado de Dios, creyó en su autoridad, su poder, era innegable, aunque muchos eh, no lo quisieran aceptar. Y le preguntó: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice en Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3: para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? Él no entiende y le pregunta: ¿pero cómo es eso? ¿Voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamá? Y dice: no, esto es algo espiritual, esto es como el viento, que lo siente pero no sabe a dónde va ni de dónde viene. Así es el nacido del Espíritu. Entonces, esta verdad tan grande es la que también se revela a nosotros cuando, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando creemos en Él, cuando formamos parte de Él, ¿ya? Cuando aceptamos su muerte y resurrección, cuando lo hacemos nuestro Señor, como te decía antes, y nuestro Salvador personal. Él de ahí empieza a tener una relación con nosotros, una relación contigo, con cada uno. Y ahí es donde toma protagonismo el famoso Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, que es lo mismo, la presencia de Dios. Pablo dice a Corintios: ¿acaso ignoráis que sois templos del Espíritu de Dios? O sea, los que hemos creído en Jesús y los que aceptamos ese sacrificio y caminamos en Él y hemos sido insertados en el reino, inmediatamente el Espíritu de Dios se posa en nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Dice la palabra que Él los convencerá de justicia, verdad y juicio, y de pecado, ¿cierto? Entonces, eh, la labor fundamental del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en nosotros es guiarnos y ayudarnos en este nuevo nacimiento espiritual. Hay un dicho que escuché hace tiempo por ahí, muy lindo, que dice: hay, hay tres acontecimientos importantes en la vida del ser humano: cuando nace, cuando vuelve a nacer y cuando entiende para qué volvió a nacer, o el propósito, ¿cierto? Eso quiere decir el nacimiento natural que todos tenemos, luego el nacimiento espiritual del que habla Jesús, que es necesario tener en este reino celestial, y el plan, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque Dios nos capacita de dones, de talentos espirituales para servir, ¿ya? Él nos disipula, nos enseña, no para solamente que estemos felices y disfrutemos de esta vida o de bendiciones, sino para que seamos bendición hacia otros. Recuerda el mandamiento: amar a Dios, sí, por sobre todas las cosas, con mi fuerza, mente, alma y corazón,
y a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Entonces, entonces, ya después viene, como te decía yo, la revelación, o tú vas descubriendo a medida que pasan los días, tu caminar con Dios, o dependiendo la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el tiempo de Dios, te va a ir revelando cuál es el gran propósito y el plan que tiene contigo específico en esta tierra. ¿Ya? Eh, parte de eso, para que lo veas de una manera más práctica y sencilla, lo que estoy haciendo yo es plan de Dios y parte de su propósito en mi vida, que es predicar la palabra de Dios, que es evangelizar, que es llevar el evangelio, las noticias de Jesús a la tierra, a las personas, a mis vecinos, como te decía, a mi familia, a todo el que me rodea. Y, y cómo no aprovechar esta plataforma maravillosa que son las redes sociales para difundir el evangelio, ¿cierto? Para dar a conocer a Jesús, su gran amor, su plan divino, que está eh, presente, activo, y es poderoso, poderoso para salvar, para transformar vidas, así como lo hizo conmigo. Y luego te voy a contar parte de mi testimonio porque tiene relación a lo que te venía a hablar del nuevo nacimiento y que es la continuación de la salvación. Ya cuando Cristo te salva, eres parte de Él, eres parte de la familia. Vuelves a nacer y vuelves a estar conectado con lo divino, con el cielo, con Dios. ¿Ya? Entonces, eh, es evidente que empieza a haber un renacer, un resurgir, ¿ya? Es ese mundo de oscuridad que había en tu corazón, en tu mente, en tu alma, que no entendías, ya se empieza a disipar porque la luz de Dios, dice que las tinieblas no prevalecen contra ella, ¿ya? La luz de Dios es tan poderosa que puede iluminar hasta el rincón más oscuro que hay en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Así que, ¿cómo no va a ser maravilloso estar conectado con nuestro Padre Celestial, el Dios de la luz, del amor, de la gracia, de la vida? ¿Ya? Y todo esto eh, es por pura gracia. Una palabra que no te he mencionado tanto, te he hablado de regalo, de la salvación, un don que se obtiene por fe, por creer en Jesús, pero en resumidas cuentas es todo por gracia. Gracia significa regalo inmerecido, gracia, gracia. La gracia de Dios nos alcanzó, su gran amor sin medida, sin merecerlo, ¿ya? Solamente por creer. Entonces, perdón, entonces eh, quiero llevarte a un pasaje bíblico que ratifica esto que te estoy diciendo, tiene mucha relación con lo que te hablaba la vez pasada, de volver a conectarnos con Dios, ¿ya? De que el pecado nos desconectaba y de no haber un puente, un mediador o un redentor, alguien que pagara ese precio por nosotros, ¿ya? Y quitar la culpa del pecado y de la expiación a través de la sangre, no podíamos estar conectados con Dios. Te explicaba lo de la fruta, ¿cierto? Cuando se saca del árbol, eh, empieza a perder su esencia, si no la comemos luego se pudre, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, eh, para hablarte de esto, te quiero leer un texto pero maravilloso. Voy a ver si lo puedo leer completo. Eh, Fue una de las primeras palabras que Dios me dio para predicar, porque, eh, bueno, cuando vayas conociendo la palabra de Dios, para los que no la conocen bien, eh, te vas a dar cuenta que es un manjar, se podría decir, que es una, muchos dicen que es una carta de amor a la humanidad. Y sí, es una carta maravillosa de amor. Cuando tú la lees, te quebranta. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, que corta, que discierne. Entonces, esto que te voy a leer es muy lindo y tiene mucha relación con lo que te hablaba de la conexión con Dios. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice Jesús,
aquí habla Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ya? Dice que él es la vid, perdón, estos mosquitos. Él es la vid. ¿Qué es la vid? Una viña, ¿cierto? Eh, donde se producen las uvas. ¿Ya? El pámpano es el sarmiento, las guías, donde va el racimo de uva. ¿Ya? Aquí en algunos lugares o tradicionalmente al pámpano se le llama los frutitos de la uva, los más tiernos, los que son un poco más chiquititos, son pámpano o pampanitos le dicen, pero en realidad el pámpano es el sarmiento, en la guía donde se produce el fruto en sí, que es el racimo de uva, ¿ya? Entonces dice Jesús que Él es la vid verdadera, ¿ya? Mi Padre es el labrador, el que la trabaja. Y todo pámpano que en mí, insertado en él, no lleva fruto, será cortado. Pero el que lleva fruto se limpiará para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? O sea, podemos decir que estamos en Jesús, pero no estar inquiriendo de Él o nutriéndonos de Él, ¿ya? Llenándonos de Él. ¿Qué es lo que va a manifestar que tú estás en Jesús y estás alineado o absorbiendo o nutriéndote de Él? Que tú vas a llevar fruto. Si no lleva fruto, va a ser cortado, ¿ya? Mira, vamos a seguir leyendo. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice, ¿ya? Es una manera de limpiarnos, escuchando la palabra de Jesús. Dice, mis palabras son espíritu y vida, ¿ya? Vivifican. Cuando la escuchamos somos limpiados por ella. Es una forma de limpiarnos, de estar buscando, de estar llenándonos de Jesús, nutriéndonos de Él, ¿ya? Para esta vida, porque en esta vida lamentablemente vivimos rodeados de maldad, de oscuridad, de tinieblas. Eh, entonces tenemos que estar siempre fortalecidos, atentos, alimentándonos, o si no nos morimos, ¿cierto? Voy a seguir, mira. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo que te explicaba en el primer video. Separados de él nada podemos hacer. Estábamos muertos sin él, ¿ya? Por eso es necesario volver a conectarnos con él, pero eso lo hace él. Tú solo tienes que creer y entregarte a sus manos, ¿ya? Y él va a hacer la obra, él hace la obra, él hace la obra. Hay muchos que piensan o se sienten indignos, obviamente miran el panorama y dicen, no, pero es que yo no soy digno, no, es que esto es muy difícil para mí, porque miran otras cosas, no miran el amor de Dios, no miran que Jesús te está llamando y quiere estar a tu lado y que Él quiere obrar en tu vida, Él quiere tomarte, quiere caminar contigo, quiere aconsejarte, quiere guiarte, quiere limpiarte, pero todo lo hace Él. Como muchas veces se dice que para ir al médico no tienes que sanar, al médico se va cuando estás enfermo y el médico te sana, no que, ¿me entiendes? No voy a sanarme para ir, no tiene sentido. Entonces esa es la forma. Por eso te decía cuando terminaba el video, ora, ora a Dios, conversa con Él. Orar es conversar con Él. Él es nuestro Padre. Imagínate cuando Jesús oró y enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. O sea, él hace una conversa ordenada y coherente, razonable, donde abarca muchas cosas.
eso es lo que tienes que hacer en la oración. Conversa con Él como hoy en día está de moda ir al psicólogo. Hace muchos años, hace pocos años atrás no, 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 no era tan fuerte la implicancia de la psicología en las personas, ¿ya? Pero sí ha tomado mucho realce porque los problemas psicológicos, la depresión y todo lo relacionado a esto nos ha llevado a eso, ¿cierto? Y las personas que hacen cuando van al psicólogo, conversan con ella, el psicólogo los analiza y les da pautas como para rehabilitarse, consejos, eh, ve que determina cuál es quizás el problema para ir abarcándolo por ahí y todo eso. Dios no es que sea como un psicólogo, Dios es más que un psicólogo, Dios es nuestro Padre y Dios, mira, para que conozcamos los atributos de Dios, porque es importante conocerlos. Yo grabé un video hace poco que explicaba esto. Jesús dice, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando empezamos a conocer a Dios, ¿quién es Dios? Tu oración cambia, porque tienes conocimiento de qué cosas pedirle y qué cosas Él va a hacer y qué cosas no va a hacer, o qué es capaz de hacer. Entonces yo te digo ahora, Dios tu Padre es capaz de hacer todo, es capaz de hacer todo, ¿ya? Y eso es lo que viene a hacer en nuestra vida, viene a restaurarnos, viene a sanar, a salvar. Jesús dice, el diablo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Uno de los textos que te citaba antes de la salvación, cuando te hablaba que Jesús es la puerta, dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y dice, entrará y hallará pastos y comerá de estos pastos. ¿Ya? Quiere decir que Él, aparte de salvarnos, tiene muchas cosas bellas, va a saciar nuestra hambre, va a saciar nuestra sed, ¿me entiendes? Sed espiritual. Hay mucho vacío hoy en día en el ser humano, cada vez más, porque hay más vanidad, más pretensión, más apariencia. El ser humano lo que busca prácticamente es aparentar, es un éxito efímero eh, y muchas cosas relevantes relacionadas a esto. Pero el verdadero premio del ser humano, la verdadera ganancia del ser humano es estar con Dios. Jesús dijo, no hagáis tesoro en la tierra, donde el ladrón roba, donde el orín corrompe, la polilla mina. Haced tesoro en los cielos, donde el ladrón no es capaz de robar. ¿Me entiendes? Ser ricos para con Dios, dice. Sean ricos para con Dios. Después voy a hablar de esto porque me estaba hablando mucho de eso para enseñarlo. Y para volver al texto de la conexión con Dios, aquí explica, como te decía yo, algo muy lindo y relacionado a lo que veníamos hablando, eh, de la conexión con Él, ¿ya? De la conexión. Y para llevar fruto tenemos que estar conectados con Él, ¿ya? Dice, el que en mí permanece, el que en mí no permanece, perdón, el que en mí no permanece, el que no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. ¿Ya? Lo vuelvo a leer, el versículo 6 del capítulo 15. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, arden, arden. El que conoce el campo sabe muy bien que el sarmiento es muy bueno para el fuego, es muy ardedor, ¿cierto? Ardedor, de las maderas más ardedoras que hay. Y así pasa, dice en lo espiritual, si no lleva fruto será cortado y los echan al fuego y arden. La palabra habla del infierno, ¿ya? El infierno no fue creado para nosotros, sino que fue creado para el diablo y los demonios, ¿ya? Pero lamentablemente hay un castigo porque Dios es justo, ¿ya? Eh, Dice que peor será el castigo para los que rechazan a Jesús que el castigo que hubo para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue quemado.
¿ya? Eh, porque, dice, porque rechazaron al unigénito Hijo de Dios. O sea, lo que te vengo hablando, rechazaron el plan de Dios. Muchos dicen, y si Dios es bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Ahí está todo. Dios es bueno y lo ratifica en Cristo, en el plan de salvación. Lo único que Dios quiere para nosotros es salvarnos, estar con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces por eso envía a todos sus hijos, discípulos, que enseñen el Evangelio. Esto llega a todas las naciones, como te decía antes. Llegó a mi vida y sigue llegando cada día, cada segundo a más personas. Y las personas son transformadas. Por eso de repente hasta se llegan a burlar de estas personas. O de mí también se han burlado y se siguen burlando de repente porque dicen, y este es loco, es fanático, ¿y por qué cree tanto en Dios? ¿Por qué habla tanto de Dios? Y aquí y allá, porque lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios hace en nuestras vidas es algo sorprendente, algo transformador, es algo único. Es un acontecimiento que así como cambia la historia, cambia tu vida. Hay un antes y un después de que conoces a Jesús. Entonces por eso es que uno cambia, uno es diferente. Eh, y ahí ya voy a lo mío, ¿ya? Te quiero seguir hablando de esto. Dice eh, el 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ya? Lo que te hablaba antes, porque me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando. Hay mandamientos aquí y todo se cumple en el amor, así que no nos compliquemos, no nos compliquemos. Amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios con toda tu fuerza mental y corazón. ¿Pero qué quiere decir eso? Si yo amo a Dios, lo voy a involucrar en cada uno de mis pensamientos, de mis decisiones, de las cosas que yo haga, ¿ya? Tampoco es tan simple porque no entendemos lo que es el amor. El amor es complejo, el amor tiene unas características muy lindas y particulares que tenemos que también entenderlas. ¿Qué es lo que es amar? Porque yo tampoco te puedo decir amar a Dios y amar al prójimo. Pero es que ¿qué es lo que es amor? No es lo que el mundo entiende por amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, es paciente, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Me entiendes? El amor nunca deja de ser. Es benigno, ¿ya? Entonces, cuando tú amas, eso es lo que Dios quiere, que nos llenemos de Él, porque Él es amor. La palabra dice que Dios es amor. Entonces, ese es el camino. Tú te vas llenando y también vas dando, ¿ya? Esa es la manera, porque si es que no venimos con amor, es poquísimo el amor que traemos, entonces no podemos hacer tantas cosas buenas, ¿me entiendes? Entonces es necesario estar conectados con Él y ese es el fruto que nosotros vamos dando. Gálatas 5:16 habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu de Dios, es eso: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Habla de 9 características que tiene, 9 atributos, el fruto espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ¿pero cómo obtenemos eso? Estando conectados con Dios, estando conectados a la vid, a la viña, ¿ya? Y estando absorbiendo de Él, conversando con Él. Jesús también dijo, orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. ¿Y qué es orar? No es solamente arrodillarse, eso tú lo puedes hacer en tu pieza, en la intimidad, ¿ya? Pero orar es estar conversando con Él, porque Él es tu amigo y Él está dentro de ti, ¿ya? Él va contigo, no nos deja. Y es su promesa, dice, yo estaré con usted hasta el fin del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es estar orando y estar conectado con Él, y eso mismo a la vez te va a ir nutriendo para ir dando fruto, para poder amar. Porque las pruebas y las tentaciones están en cada momento, ¿ya? Entonces te desconectas un poco o estás vendiéndola un poco y cometiste un error, puede ser grande, pequeño, pero ya te apartaste porque no estabas conectado. Entonces, esa es la idea de estar conectado en Dios y dar fruto, ¿me entiendes? Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Te das cuenta? Ahí vuelve a hablar del amor, pero que nos amemos unos a otros, ¿ya? Como Él nos ha amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, nuevamente, el 17 de aquí termina, que os améis unos a otros. Uf, ¿te das cuenta? El amor, que nos amemos unos a otros. Esa es la bendición mayor de estar conectados con Dios, que de Él emana ese amor verdadero. Para poder amar con todo el corazón, mente, alma y fuerzas a nuestro Dios y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es maravilloso el amor, es fuerte, sí, nos desafía, pero ese desafío trae en sí un crecimiento maravilloso, ¿ya? Porque estás haciendo la voluntad de Dios y Él te mira y Él te premia, dice, Dios honra a los que le honran. Es hermoso. También me estaba hablando Dios de esto, que hay una forma en la cual Dios te cataloga en el mundo espiritual. Porque nosotros, o la gente, o la sociedad, estima a las personas por lo que han logrado, por lo que tienen, por lo que aparentan, o no sé. Muchas cosas, ¿cierto? Pero Dios tiene una estima y una catalogación celestial. Dice la palabra que el que oye las palabras de Jesús y las pone por obra será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado grande, o sea, Él, Dios, en el reino de los cielos te estima a ti como alguien grande, ¿ya? Y si tú las oyes pero no las pones por obra, serás llamado pequeño en el reino de los cielos. Y lo mismo que estaba diciendo acá, o sea, si no llevas fruto, llega un momento en el cual serás cortado y echado al fuego, lamentable. Porque para eso nos llamó Dios, a dar fruto, si no, no hay propósito, ¿me entiendes? No hay propósito. Pero el amor de Dios está ahí siempre, para perdonarnos. No quiere decir que vamos a ser perfectos. Qué bueno que me acordé de eso, que de repente al predicar y hablar de esto, uno eh, a uno lo ven como que si uno fuese o predicase perfección, pero no, para nada. Yo lo menos que quiero es que tú eh, percibas eso de lo que te estoy diciendo. Y te lo aclaro ahora, porque es muy importante. Aquí nadie es mejor que nadie. Cristo vino a morir por todo, porque todos necesitábamos de Él, de salvación. Todos necesitamos limpiar nuestro mal, nuestro pecado. Y yo soy tan pecador como cualquiera o como el más pecador. El apóstol Pablo también lo decía, yo soy el más pequeño de todos. Y lo que logré en el mundo lo estimo por basura, por amor a Cristo. O sea, no somos nada delante de Dios. Me refiero en el sentido de que no hay mérito que nosotros podamos hacer que a Él le agrade. Cuando llegamos a Él, Él hace todo. No es que nosotros hagamos cosas, porque recuerda que dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se salve. Es una dicotomía un poco de repente difícil de entender, pero si te metes en Dios y, y en el discernimiento espiritual lo puedes entender, porque las cosas espirituales es la palabra que se disciernen espiritualmente, ¿ya? Entonces, como te decía, eh, Dios es el que nos ayuda a obrar de buena manera. Como decimos muchos de los que predicamos o enseñamos, si ves algo bueno en mí, es Dios. Y si ves algo malo en mí, soy yo. Y es así. Eh, Dios me ha perdonado muchas veces, un montón de veces. Le he fallado muchas veces. He estado descarriado también. Y lo voy a decir siempre que sea necesario, lo voy a decir. Porque todos debemos entender eso. Tú cuando llegues a Dios, no quizás, sino que le vas a seguir fallando de una u otra manera.
Porque la lupa de Dios es tan grande que de repente cuando tú entiendes las cosas, entiendes cuán necesitados somos de Dios, te das cuenta de esto, ¿me entiendes? Entonces por eso es tan necesario permanecer en Él y llevar fruto, ¿ya? Y seguir creciendo en esta vida espiritual, de un bebé a un niño, un adolescente, a un adulto, alguien maduro en la fe, ¿ya? Alguien maduro en la fe, alguien que entiende ya los principios espirituales, que camina en Dios, que camina con humildad delante de Dios, porque eso es algo que nunca debe dejar de estar en nosotros, la humildad. Eh, Dios dice que aunque todo lo hubiésemos hecho, siervos inútiles somos. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque es toda la gracia de Dios que está actuando en nosotros, ¿cierto? Entonces, eh, siempre es Él, siempre es Él, siempre va a ser Él. Y no nos olvidemos de eso. Yo cuando te hablo y lo que te puedo expresar acá y estas maravillas de la palabra de Dios son únicas y exclusivamente por su gracia, ¿ya? Eh, Cuando Dios llegó a mi vida, me transformó de tal manera que yo pude entender la palabra, ¿no? Yo no la entendía y no era tan aplicado en los estudios tampoco, en leer, me costaba entender las cosas, y más la palabra, la Biblia, nunca me di el tiempo de leerla, pero cuando Dios me, me salvó, cuando Dios me rescató, cuando Dios me trajo a su presencia, uff, fue como un río de agua viva que fluía y entraba todo y pude entender todo. Y Dios despertó mis sentidos espirituales para entender, ¿me entiendes? Entonces, eso pasa con nosotros. Así que eso, eso es lo que tenía para concluir la gran, la gran enseñanza de lo que es el gran amor de Dios para la humanidad, el plan redentor, la inserción a su reino celestial y el nuevo nacimiento, que todo viene junto, ¿ya? Todo viene junto. Dice que cuando nosotros creímos, somos sellados por el Espíritu Santo. Inmediatamente tú crees y le rindes tu vida al Señor, eres insertado en este reino y viene el Espíritu de Dios a ayudarte a vivir, a inundarte, a llenarte, ¿ya? A llenar todos los vacíos en tu mente, en tu alma. Entonces, por eso te decía, importante entender este plan maravilloso,